Judas, escuche, 3 y 4. Judas 3 y 4. Judas 3 y 4. ¿No saben cuánto se pone de tiempo? Judas 3 y 4. Judas 3 y 4. Judas 3 y 4. Judas 3 y 4. Cuando usted lo encuentre, por favor, se pone de pie. Judas 3 y 4. Usted encuentre Judas 3 y 4. Así como lo encuentre, por favor, se pone de pie. Judas 3 y 4. Hermanos, ¿tenemos? Ahora sí. En Judas, hermanos, no se dice Judas capítulo 1, versículo 3 y 4, porque únicamente existe un capítulo. Cuando el libro como Abdías, que nada más es un capítulo, como el de Filemón, que es un capítulo, nada más se dice Filemón, versículo y ya, porque es un solo capítulo. Amén, hermanos. ¿Listos, amén, hermanos? Extrañé predicarles el domingo, hermanos, entonces yo fui a las pilas. ¿Y saben cómo vengo? Bien cargado. ¿Amén, hermanos? Miren lo que dice el versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos, no todos, han entrado encubiertamente, los desde que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 y 12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 12. Estos son manchas en las iglesias que, comiendo cada primer domingo con nosotros, se apacientan a sí mismos. Como que me estoy atorando. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, donde quiera que te inviten, ahí vas. Dice, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, eres inútil, no das nada, no das fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Este es el tema que quiero predicarles en esta mañana, así es que vamos a apretarnos el cinturón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Dios, Señor, por su palabra. Bendíganos, habla tus corazones y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hace 15 días tenía yo en la mente este mensaje para predicarlo, hermanos, ¿verdad? Y con mucho gusto y con muchas ganas lo predicamos hoy. El pastor, luego dicen que ya me conocen, hermanos. Y ahí ayer me dijeron que andaban predicando por ahí los hermanos, las hermanas, y le dijeron con el pastor Tapia, ese hombre predica muy duro, dicen. Daban ganando alma, dicen, hombre, la iglesia, ese hombre predica muy fuerte y se predica muy duro, dice. Ahí no vamos a ir. Yo digo entre mí, así me gusta que me tengan miedo. Otras iglesias por ahí donde he ido, dice, ese pastor predica duro, dice. Y aquí en la iglesia la gente me conoce como que predico suave. Yo no sé por qué estamos bien locos. Y hoy voy a tratar de sonarles duro para ver si algún día entienden que el pastor predicaba duro.
Para que cuando yo me muera, decía el pastor, predicaba fuerte, pero el que tenemos ahorita, hasta sueño me da. Dice la Biblia, hermanos, el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes de la fundación, dice, antes habían sido destinados para esta condenación, o sea que ya venían predestinados. Hombres que dice, hermanos, impíos. Y quiero hablarles en esta mañana, hermanos, la Biblia dice que habían entrado encubiertamente y que estos hombres, dice, eran impíos. Pero yo no quiero hablarles acerca de hombres impíos, sino yo quiero hablarles, hermanos, escuche bien, no nada más los impíos. ¿Entendió esto? No nada más los impíos. Aquí los versículos, el versículo 3, versículo 4, versículo 11, el versículo 11 y el versículo 12 es un contexto del versículo 3 y versículo 4. El versículo 3 y 4 da más la introducción, pero versículo 11 y 12 nos describe exactamente cómo son estas personas que en el versículo 3 y 4 entraron encubiertamente, dice. Y dice la Biblia que eran hombres impíos. Y por ser hombres impíos, obviamente, tenían estas características que eran, ¿sabe qué? Mire, hermanos, hermanos, no tengo mucho que predicarles hoy, hermanos. Nada más tengo 6 puntos. La Biblia los describe en el versículo 12. A estas personas los describe en primer lugar como manchas en nuestros ágapes. Número 2, impúdicos en el compañerismo, porque comían impúdicamente. Número 3, son nubes sin agua. Número 4, son árboles otoñales. Número 5, el versículo 12, estoy leyendo. Número 5. Versículo 12, punto número 5. Estos impíos eran gente sin fruto. Punto número 6. Son comparados como animales irracionales, del versículo 10. ¿Ya tienen una idea ahora? Entonces podemos despegar. A ver, hermanos. Mire, hermanos, la Biblia dice que eran hombres impíos. Ahora, hermanos, Judas escribe con urgencia del peligro en el capítulo, en el versículo 4, acerca de hombres, la urgencia del peligro de los impíos, que podrían dañar la paz de los hermanos, y da ciertas comparaciones o metáforas de ellos, lo cual acabo de mencionar ahorita mientras usted estaba haciéndose que no me escuchaba. Y ya di la descripción, son manchas en nuestros ágapes, son impúdicos en el compañerismo. Y Judas, como digo, da una descripción de lo que eran y cómo eran estos hombres que habían entrado. Y la Biblia dice, el versículo 4, que habían entrado, hermanos, a la reunión, que habían entrado al grupo. En pocas palabras, en nuestro presente, habían llegado a la iglesia, habían entrado a la iglesia, pero habían entrado encubiertamente, dice el versículo 4. Quiere decir que se habían puesto la máscara del santo. Oh, llegaron con una cara, ¿sabe qué? De mucha cristiandad, de mucha hermandad. Yo también soy hermano, pero entraron encubiertamente, pero entraron para que llegaran a hacer unas manchas dentro del grupo. O sea que llegaron para manchar. Amén, hermano. Llegaron para perjudicar, dañaron para perder la imagen del grupo de la iglesia. La Biblia dice que estos eran manchas, mejor no hubieran llegado, dice, porque si llegaban a ensuciar, el que mancha ensucia. Y dice la Biblia que eran hombres impíos. Pero lo que yo quiero predicarles en esta mañana es no nada más los impíos. No nada más los impíos. Porque uno espera de que un impío haga todo lo que dijo Judas. ¿Me explico? Yo espero que una persona impía manche la iglesia. Yo espero que una persona impía sea una persona sin agua, que prometa mucho y no de nada. Yo estoy de acuerdo que una persona impía sea un árbol otoñal. Yo estoy de acuerdo porque es un impío. Lo que no estoy de acuerdo es que aquellos que llegan a la iglesia encubiertamente con una carita de piedad, que llegan una cara a la iglesia con una cara de mosca muerta, ¿sabe qué? Y empiezan a dañar la iglesia. Yo no espero
eso de aquellas personas que los hicimos cristianos y venimos y dañamos la iglesia. Yo espero de aquellos, de los impíos. Por eso el tema se llama no nada más los impíos, sino también sabe que hay hermanitos encubiertamente. Amén. Apretarse el cinturón. Me gusta predicarle mucho a la iglesia aquí en Lombardo y me gusta predicar en la iglesia en Cintalapa y en la iglesia del pastor Víctor. Y quienes ya conocen al pastor Loco Tapia ya saben a dónde va. En primer lugar, hermanos, y número 1, en el versículo 12, ahí me voy a estacionar, hermanos, y ahí te voy a predicar nada más. Versículo 11 dice, ay de ellos. ¿De cuáles ellos? ¿De quién ellos? De aquellos hombres impíos que entraron encubiertamente. Dice, ay de aquellos. Este ay es una palabra de justicia. Esta palabra de ay es una palabra como de no te va a ir bien. Y luego dice el versículo 11, sigue diciendo, ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín. Ya saben quién era Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, a sacar dinero, la lana, a ver qué le saco a la iglesia. Y perecieron en la construcción de Coré. Aquí menciona a 3 personas impías. ¿Quiénes eran ellos? Ya dije, Caín mató a Abel. A Balaam, ¿verdad? Que hizo prostituir al pueblo de Dios. Y también de Coré, que verdad que se levantó contra Moisés en la rebeldía y perecieron. Menciona a estos 3. Y luego dice, hablando de los impíos del versículo 4, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. La Biblia, hermanos, en primer lugar, no nada más los impíos. Número 1, son manchas en vuestros ágapes. En otras palabras, son manchas en nuestra reunión. Son manchas en nuestra iglesia. Son manchas en nuestra congregación, dice la palabra de Dios. Trayendo el versículo 4, dice la palabra de Dios que entraron encubiertamente, con una cara de piedad, con una cara, ¿sabe de qué? Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. Gracias, hermano. Diles que yo no fui. No es cierto. No es cierto. Yo no soy. Te engañaron. No es cierto. Oh, pero dice la Biblia, encubiertamente, dice la palabra de Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes. Dice la Biblia en el versículo 4, la primera, dice, porque algunos, no dice que todos, sino nada más algunos. Y cuando dice algunos, habla de minoría. No es que, hermanos, no es que iban a entrar, sino la Biblia dice, porque algunos han, versículo 4, porque algunos han entrado, porque algunos han entrado. La Biblia no dice que van a entrar. La Biblia no dice que van a llegar tapados o encubiertamente. La Biblia dice que ya se filtraron. Amén. La Biblia dice que ya están, pero no se pueden distinguir porque están encubiertamente. Tienen la máscara de cristiano, tienen la máscara de mucha bondad, tienen la cara, ¿sabe qué?, de mucha cristiandad. Y entonces para distinguirlo, para saber quiénes son, hay que predicarles fuerte. Ahí dice manchas, dice, mire, no es que iban a entrar, sino que ya estaban adentro. Oh, hermanos, y déjeme decirle que el peor estrago, el daño mayor que se le puede hacer a la iglesia es cuando estos hermanitos que no son impíos, pero tienen características de impíos, el peor daño lo hacen es cuando ya están adentro. Amén. Y cualquiera, hermano, y cualquiera donde sea, el ladrón, hermanos, no le hace daño cuando está afuera. El ladrón le hace daño cuando ya entró a su casa. Entonces, mientras no entra, ¿sabe qué? No hay peligro todavía, pero hay que estar advertido al ojo, ¿verdad? Porque cualquier ratito se mete ese bandido. Una vez que se metió a tu casa, ya te va a robar. La Biblia dice, y entraron, hermanos, y ya están adentro, a ver qué, cómo maneja el rollo, cómo está este loco del pastor, a ver qué dice, a ver qué hace, qué no hace, y esto y el otro. Son unos tremendos espías, bandidos, ¿sabe qué?
son manchas, dice la palabra de Dios. Y ya se habían infiltrado, pero no lo hicieron, hermanos. Dice Judas, dice que no lo hicieron descaradamente, tal y cual es su identidad, sino, ¿sabe qué? Sino que se pusieron la máscara. No entraron, ¿sabe qué? Con esa identidad real que son, sino que entraron con su cara hipócrita, con la hipocresía entraron como que, hola hermano, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? ¿Amén, hermanos? Y llegó así, tremendo lobo rapaz. Por eso Judas escribe urgentemente, dice, y no, ¿verdad? Pero no entraron descaradamente, sino con un disfraz de oveja. Y estando adentro, dice la Biblia, que eran manchas en los ágapes, manchas a la iglesia o a las reuniones, y manchas, ¿y sabe qué? Y manchas ocultas. ¿Por qué? Porque entraron encubiertamente. Esas manchas, mire, esa pared ahí donde tenemos los anuncios, hace años atrás, como todavía no arreglaban allá de aquel lado el vecino, esa pared se manchaba hasta la mitad de ahí. Todas las noches se ponía negra, bien fea se ponía, horrible. Pero ¿sabe qué? No surgía de la noche a la mañana, se infiltró poco a poco, hasta que por fin reventó la mancha. Ahí estaba, le pintaba al hermano Juan y le volvía a pintar, le ponía el ventilador, y ¿sabe qué? Nada, ya se habían filtrado para acá, para este lado, amén, hermanos. Ya estaba otra mancha dentro de la iglesia. Y entró encubiertamente. Mire, eran manchas a la iglesia o las reuniones y manchas ocultas con mayor peligro, como dije. Mire, hermanos, como las rocas marinas. Así describe Judas a estos falsos e hipócritas impíos. Así lo describe, como unas rocas ocultas. Mire, una roca oculta, hermanos. Va el barquito, va la lancha, va el barco, el barco. ¿Y sabe qué? Y el chofer está mirando, ¿sabe qué? Las aguas. Pero aquí están las rocas ocultas, ¿sabe qué? Que no las mira. Y pasa el barquito por ahí y le talla la piedra y lo rompe. Ya lo dañó, porque era algo oculto, hermano. Y ¿sabe qué? Lo oculto en su momento, en el peor descuido, va a ser el daño por lo cual está ahí. Amén, hermanos. Ahora, es cierto que Pablo está describiendo a los impíos, pero el tema es no nada más los impíos. Porque, hermanos, desgraciadamente en las iglesias habemos cristianos, escuche bien, con características de una persona impía. Desgraciadamente. Habemos personas, hermanos, en la iglesia con características de una persona impía. Por eso el tema es no nada más los impíos. También sabe que en iglesias cristianas y en muchos cristianos, sabe que tenemos características como personas impías. Somos como una roca marina. Ahí estamos, hermanos, esperando que pase tantito para dañar quien pase sobre de mí. Pero no nada más los impíos. ¿Cuántos estamos dentro de las iglesias encubiertos, disfrazados y no con intenciones buenas? Y han entrado y han llegado, pero no descaradamente, sino con un buen disfraz de oveja. Y son peligro en nuestras ágapes, o sea, en la iglesia. Son manchas ocultas. Y si están ocultas, son más peligrosas porque no se ven. Y no nada más los impíos, sino también los hay, como dije, en las iglesias, hermanos que ensucian, que manchan la iglesia. Nosotros no sabemos, hermanos, cuánto cuesta, ¿sabe qué? Levantar una iglesia. No sabemos cuánto, hermano. A ver, mire, la iglesia no sabe, hermano. 10 años aquí en María Lombardo. ¿Ustedes no saben cuánto he llorado yo aquí por esta iglesia? Ustedes no saben cuánto desgaste físico hemos tenido mi esposa y yo para trabajar arduamente para la gloria de Dios y levantar una iglesia para que venga, se infiltre un carita, ¿sabe qué? Disfrazada para que quiera dañar la iglesia, destruirla, perjudicarla, mancharlas. Amén. Peor que un impío. Por eso el tema se llama no nada más los impíos. Hay hermanitos, ¿sabe qué?
que hay personas adentro que son manchas, que ensucian, perjudican, dan mal testimonio, ¿sabe qué? Deshonran la iglesia con su manera de vivir, su forma de ser, su actitud, su vida cristiana mediocre que tienen. Están manchando la iglesia. ¿Sí? Están manchando la iglesia. Por eso Judas dijo, ¿sabes qué? Y han entrado encubiertamente y ya están adentro, dice. ¿Y sabes por qué no los distingues? Porque están disfrazados. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Número uno, ¿sabe qué? Número uno, ¿sabe qué? No nada más los impíos son manchas en nuestras iglesias. Pero número 2, versículo 12, ahí mismo, no me voy a mover de ahí. Y estas son manchas de vuestros ágapes. Y luego dice, que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. Oh, hermano, ¿sabe qué? Número uno, no nada más los impíos, sino también esos filtraditos, ¿sabe qué? Son manchas, ensucian. Y luego dice que, ¿cómo dice el versículo? No quiero decir una palabra por otra, porque que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. No nada más están en la iglesia, manchando la iglesia, sino que también dice la palabra de Dios que comen cada primer domingo del mes con nosotros, pero lo hacen, dice la palabra de Dios, impúdicamente. ¿Se da cuenta? Y ya están adentro y tengo que correr igual que con ellos. Tengo que participar igual con ellos para que yo sea identificado en mi totalidad. Me voy a sentar a comer con el tlacuachero también para que digan que todos somos hermanos. Impúdicamente, hermanos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que sí, llegan ahí, se comen, ¿sabe qué? Esa carnita con chile verde ahí que pica. Se comen, ¿sabe qué? Esos taquitos dorados con esa buena salsa. ¡Wow! Ese espagueti con carne molida, qué bendición, hermano. Ese guisadito también se lo disfrutan. Pero ¿sabe cómo participan ellos? Impúdicamente. Pastor, ¿qué significa la palabra impúdicamente? La palabra impúdicamente significa deshonesto. No es honesto y sabe que no es honesto porque desde el principio sabe de que entró disfrazado, y si entró disfrazado no va a comer honestamente porque sabe de que no es honesto, no es real, no es sincero, y va a comer impúdicamente. Qué bendición, hermanos, que yo no escribí la Biblia. Este mensaje me lo dio el hermano de Metro la semana pasada. Le dije, hermano, ya no tengo que predicar el domingo. Dice, pastor, le voy a dar este mensaje. Gracias. Gracias, hermano. No, yo hablé con él cuando andaba yo fuera. Le digo, hermano, voy a llegar a predicar este mensaje a la iglesia. Ya lo tengo cocinado. Mire, impúdicamente deshonesto. Está diciendo que no eran honestos, que no eran íntegros, que no eran, ¿sabe qué? Que no eran sinceros. Cuando ellos participaban y comían, ¿sabe qué? De la comida, del lonche que Dios proveía, ¿sabe qué? Hipócritamente adentro, hipócritamente allá también en la comida. Por eso dije, no nada más los impíos. Hay hermanitos, ¿sabe qué? Oh, hermanos que juegan un buen papel de cristiano, cubriendo bien su perversa identidad. Sí. Ahora, hermanos, mire, ya dije, impúdica, deshonesto, que no eran honestos, que no eran íntegros, que no eran sinceros. Nosotros, hermanos, en algunas ocasiones usamos la palabra, ¿sabes qué? Yo quiero que seas sincero. Cuando decimos que seas sincero, estamos diciendo que seas honesto. Pero en sí, hermanos, la palabra sincero o la palabra sincera, ya lo he dicho aquí en la iglesia, viene de los griegos. Los griegos vendían unos objetos como de mármol, y de repente por ahí se quebraba una piececita, la manita o la patita, o se le cayó un pedacito de la parte que estaban vendiendo, y lo que hacían los griegos, le ponían cera, le tallaban, la pegaban y le echaban cera y lo tallaban, y como todo brillaba el asunto, estaba muy bonito.
Y la gente, ¿verdad? Ahí lo que ellos compraban, cuando llegaban a esos negocios, ellos ya tenían idea del asunto eso, de lo que se hacía. Y luego llegaban los compradores. ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale 500 pesos, un ejemplo. Y el comprador le decía, ¿sincera? ¿Sincera? ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Es original? Porque llevaba cera. La cera cubría, ¿sabe qué? La cuarteadora o donde se empataba. Mire, como aquí, mire. Aquí tengo el púlpito, se me quebró hace años. Le pegaron aquí. Pero aquí se mira, mire. Pero cuando los griegos hacían eso, hacían un trabajo tan perfecto que no se veía el empate. La cera les cubría y le tallaban y muy bien. Pero como ya conocían el mercado, llegaban y decían, ¿sincera? Y luego decían, sí, dice, sincera. Original. Ah, bueno, dice, préstemelo. Y lo agarraban y lo ponían a la luz. Y lo ponían a la luz. Y en la luz, ¿sabe qué? Se miraba realmente la identidad, si era con cera o sin cera. ¿Me voy explicando, hermanos? Y ahí le veía, dice, oiga, no, dice, mire, aquí está la cuarteadura, usted le cubrió de cera, dice. A simple vista, el hermanito no se veía, ¿sabe de qué? De que tenía, ¿amén, hermanos? No se veía, pero cuando viene a la luz, ¿sabe qué? Se descubre la hipocresía de este que entró encubiertamente porque la luz declaró lo que él era, de nada. ¿Cuántos cristianos, personas encubiertos, tapados de cera, cubriendo la cuarteadura que hay ahí, ¿sabe qué? Que no se cubre, pero cuando viene a la luz y se dan cuenta que son impúdicos, deshonestos, hipócritas, ¿sabe qué? Viene la luz y ya me cayó la peste. No sé si me extrañaron el domingo. Oh, hermano, ¿sabe qué? Quiere decir que no eran sinceros, eran cínicos, eran desvergonzados. Esta es la segunda característica de Judas. Presenta, ¿sabe qué? A los infiltrados, impúdicos en el compañerismo y deshonestos. Amén, hermanos. Nada más son 6 puntos, le digo. A mí se me hace que con el segundo punto siento que se me están doblando. Con el 6 se me van a dormir. Egoístas. ¿O sabes qué? Obviamente por su falsedad no desempeñaban el papel honesto. Eran impúdicos. Eso era lo que había en ellos. Si es cierto, hermanos, dice la Biblia que estaban ahí con ellos. Dice, viene el versículo, yo me quito los lentes, ¿para qué me los quito? Mire, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros. Mira, ¿sabes qué? No importa, quédate a comer con nosotros hoy impúdicamente, aunque sea. Amén, hermanos. Quédate a comer, pero funciona bien tu papel. Pone práctica en tu papel. Procura que no te peguen los rayos del sol porque queda descubierto. Hasta la sombra, quédate. Gracias, hermano. Oh, no sé cómo, hermano, chicos, no lo encontramos hace 4 años atrás, hermano. Mire, hermanos, dice, mire, hermano, ¿sabe qué? Versículo dice que comiendo, o sea que ya se echaban el lonche. Amén, hermanos. Ahí estaban. Mire, atrasito, en segunda de Pedro, mire lo que dice, hermanos. Segunda de Pedro, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2, 12 y 13. Segunda de Pedro 2, 12 y 13. Dice así. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, animales estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mientras comen con nosotros impúdicamente, todavía se recrean en sus errores. Miren, hermanos, ¿se dan cuenta? Todavía comiendo con nosotros se recrean en sus errores. Comen por aquí y luego siguen de sinvergüenza por otro lado.
Sí, se recrean, comen aquí, hermano, y le echamos la chivacola, nos echamos la de pena, la echamos. Y luego, ¿sabe qué comen? Y luego se recrean en sus errores. ¿Se da cuenta? Qué bendición que la Biblia yo no la escribí. Y gracias a Dios, gracias hermano Demetrio. Consígame puros de estos, hermano. Tiene que salir más para que hermanos pongan las pilas. Mire, hermanos. Dice ahí, hermanos, ¿verdad? Y se recrean sus errores. Si estaban con ellos, ¿sabes qué? Pero no eran de ellos. Porque si eran de ellos, hubieran permanecido con ellos. Amén, hermano. Pero no nada más, hermanos. Es cierto que la descripción de lo cual está dando Judas, recuerde que es de los impíos, hermanos. Pero no nada más los impíos. No nada más esto pasa con los impíos, hermanos. Sino también hay quienes se dicen cristianos, están en las convivencias, comen con la iglesia, pero están impúdicamente, son deshonestos, no hay sinceridad, usan muy bien el disfraz, tienen una vida de doble identidad, son cínicos y sinvergüenzas y están adentro. Pastor, usted no tiene mensajes de amor cada domingo. Ahí hable con los chalanes. Si no predico lo que ellos me ponen, hermano, me van a descontar el sueldo. No es cierto. Ni agua dan estos ingratos. Mire, número 2, hermanos. Número 1 son manchas, pero número 2 son impúdicos en el compañerismo. Ya dije, hermanos. No nada más en los impíos, sino también hay quienes se dicen cristianos. Están en las iglesias, con nuestras convivencias, comen con la iglesia, pero están impúdicamente, son deshonestos. No hay sinceridad, usan muy bien el disfraz, doble identidad, cínicos y desvergonzados y están adentro. Número 3, son nubes sin agua. Y luego dice, son árboles otoñales. Y luego dice sin fruto. Ahí está todo el versículo 12. Nada más el puro versículo 12 lo estoy predicando. Y número 3, hermanos. Esto, ¿sabe qué? Son nubes sin aguas. Sin agua. Me faltan 4 puntos. Al fin y al cabo, ¿sabe qué? Usted no va a llegar a hacer de comer a su casa. Hoy vamos a comer aquí. ¿Qué me come el Pepe? Si voy a mi casa para comer, aquí vamos a comer hoy. Amén. Mire, hermanos, punto número 3. Judas describe a estos impíos. Dice, son nubes sin agua. Mire, ahí sigue diciendo. Una vez que dice que se apacientan a sí mismos, luego dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos. ¿Se da cuenta? No tienen paradero, hermano. De aquí para allá y de allá para acá. Chico, hubiese sido bien predicador, hermano. Tiene usted toda la noción para predicar. Me voy a poner listo, que si no me gana el púlpito, hermano chico. Voy a echarle ganas yo. Mire, hermanos. Dice, son nubes sin agua, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que son arrastrados, como son frágiles, como son débiles, como no tienen, sabe, con una espesura bien el aire, y mire, se los lleva para allá, y luego pega otra surada, y ya los miro otra vez aquí el domingo. Aquí está. Y ya, oye, otra vez, son nubes sin agua, hermano, y si la nube no tiene agua, ¿sabe qué? Ni agua dan. ¿No ve, hermanos? Si una nube no tiene agua, ni agua dan. Amén, hermano, ¿no es cierto? Una nube vacía que no tiene agua no va a dar agua, hermano. Nomás va a aparentar, wow, qué tremenda nube espesa, negra. Hombre, se va a dejar caer. ¿Cuál se deja caer, hombre? Está más hueca que el cacahuate. Ahí le voy a dejar ya, hermanos, porque ya miré caras tristes. Ahí le voy a parar.
Para que cuando vengan nosotros el domingo que faltaron hoy, también le peguemos una buena revolcada. Para que se lleven algo el próximo domingo. Mire, son nubes sin agua. Judas sigue describiendo a estos impíos como nubes, pero nubes sin agua. Oh, hermano, ¿sabe qué? Mire, déjame decirle. Se tomó el tiempo para formarse la nube. La nube, hermano, se va evaporando, hermano, de aquí y se va formando la nube. Y con el tiempo, ya al paso de las horas, al paso del tiempecito, ya tenemos la nube. Pero para que a último se formase la nube y se formara, sin agua. Amén, hermanos. Se está evaporando, hermanos. Se está evaporando y se forman las nubes. Oh, hermanos, el propósito es de que caiga la nube, de que caiga, que nos regrese el agua. Pero al final de cuentas, ¿sabe? Que sí se formó la nube, pero se formó sin agua. Ni agua dan. Y mire, pasó el tiempo y se formó la nube, pero se formó sin agua. Una nube hueca, vacía, prometedora, pero ni agua da. Hoy, como estaba vacía, hermanos, era movida fácilmente de aquí para allá y de allá para acá. Y finalmente, ¿sabe qué? Por todos lados. Amén, hermanos. Mire, hermanos, qué triste que pase el tiempo. Que no nada más los impíos, pero dentro del cristianismo, ¿sabe qué? Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. Para que se vaya formando una vida cristiana, hermanos. No es de la noche a la mañana, para que al final de cuentas, cuando al parecer ya se formó, ¿sabe qué? Esta vida cristiana en el creyente, al final de cuentas se formó, ¿sabe qué? Pero el cristiano se formó como una nube sin agua. Pasó el tiempo, fue pasando el tiempo, y por fin, gracias a Dios, se formó la nube. Pero qué desgracia que se formó sin agua. ¿Qué provecho tiene una nube sin agua? Nada. Nada. Esperamos la lluvia para que sea de bendición, de provecho, pero no, ¿sabe qué? Y como está vacía la vida del cristiano, como está hueca la vida del cristiano, ¿sabe qué? Cualquier viento, ¿sabe qué? Lo sacude y lo mueve, lo lleva de aquí para allá. A la rorro, niño, a la rorro ya. Duérmase, mi niño, y el menso se la cree. Tararara, y se van. Amén, hermanos. Lo sacude feo, cierto, hermano. Vámonos, cabote. Concluimos. Los zarandejas feo, hermanos. Tremendo, hermanos. Mire, y apenas, eso que apenas tiene como 7 meses en la iglesia, deja que tenga 1 año. Hasta que estos pobres le van a venir a limpiar los zapatos a hermano chico. Hermano Temo, hermano Demetrio, hermano Juan, le van a limpiar los zapatos a los chicos. Vas a ver, que tenga el tiempo que tienen ellos, le van a limpiar los zapatos, hermano. Sí. Ya le dije yo que iba a llegar un día que los iba a sentar, ya llegó. Mire, en el libro, hermanos, nada más porque ustedes quieren que siga yo, hermanos. Masoquistas estos. Yo fuera, hermano, que estuviera sentado, yo diría, ya pare eso, pare la masacre, pastor. Mire el libro de Efesios. Mire el libro de Efesios. Ahora me empieza o me acaba, pastor. Efesios capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice, bueno, el 11 dice al 14, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del pleno de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas que dice del error. Mire, dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corinto, dice, para esto están los pastores, dice, para enseñarles,
para que crezcan, para que maduren, para que aprendan, para que no sean llevados, como dice Judas, como el viento de aquí para allá y de allá para acá. Pero, no es. Y ¿sabe qué? Para que no sean llevados de aquí para allá y de allá para acá. El propósito y la finalidad, hermanos, de que venir a la iglesia para aprender, para agarrar las cosas de Dios, para madurar, para estar sólidos, para estar llenos de la palabra de Dios, para que no seamos nada más una nube vacía y no tengamos nada que ofrecerle a Dios. Pero no nada más pasa con los impíos. Esto también sucede, hermanos, en nuestras iglesias. Con aquellos que nos decimos hermanos. ¿Cuánto tiempo en la iglesia, hermanos, para formar, hermanos? Escuche bien. ¿Cuánto tiempo en la iglesia para formar el carácter cristiano para que último me salga con que está vacía? ¿Cuánto tiempo pasado, años, meses, para que se forme el carácter cristiano en la iglesia para que último salga hueco? ¿Para tanto tiempo? Puro cajón, amén, hermano. Mire, cuánto tiempo en la iglesia para formar su carácter cristiano. Y a último se forma una nube como los impíos, una nube sin agua, vacía, hueca, prometedora de agua y nada, hermanos. Por esta razón, ¿sabe qué? Es llevada de un lado para otro. Y sus pensamientos son inconstantes. Sus pensamientos son inconstantes. Ahorita sí quiero. Y mañana pasa, ahora no. Amén, hermanos. Ahora no. Tengo del domingo. Para el próximo domingo, ahorita ya tengo. Amén, hermanos. Ahorita no. Traje para llevar, para guardar en el refri. Hermanos, toda esta descripción que está dando Judas, la está dando a los impíos que entraron encubiertamente. Pero esto no sucede no nada más en los impíos, en muchos que nos decimos cristianos y vivimos una vida desordenada como los impíos. Por eso mucho cuidado. Me quedan 3 puntos. Vente para el otro domingo. Ya los tengo terminados. Vente para el otro domingo. Así es que no seamos como no llenemos la medida que de los impíos. Somos diferentes, hermanos. Vivir diferentes. ¿Sabes qué? Si tenemos cera, un día va a venir la luz en nuestras vidas y se va a descubrir la cuartedura que tenemos en nuestra vida y nos va a dar vergüenza. Que creyéndonos honestos, salgamos impúdicos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias.